Esta casa es la casa del baloncesto, como de otros muchos deportes, pero en este caso es del baloncesto tanto de chicos como de chicas. Nos sentimos muy, muy a gusto. Yo solamente te voy a decir dos cosas. Una muy importante. Que vienes a una ciudad que es la ciudad del baloncesto, lo sabes. Que aquí a la gente que viene a jugar al baloncesto se le quiere mucho. Y que es muy difícil luego los desapegos, es muy difícil. Y es muy difícil el desapego tanto en lo personal como porque se descubre algo extraordinario en esta ciudad. Y es que esta ciudad tiene cerveza propia. Y claro, cuando llegas a una ciudad que tiene cerveza propia como es Ámbar y además unes que la gente te da su hospitalidad y su cariño, solamente queda una cosa muy importante y de ahí es encestar y hacer un juego maravilloso, que sé que nos lo vas a dar. Empezamos un equipo desde cero. Entonces tenemos la idea de entrar en una competición con humildad, siendo conscientes de que tenemos que asentarnos dentro de la competición. Vamos a hacerlo con humildad, pero también con ambición, siendo capaces de transmitir una idea, ¿no? Esa idea viene de la identidad. Yo sabía que esto iba a ser impactante a todos los niveles, pero sinceramente me ha sorprendido ver la ilusión que transmite la dirección deportiva, que transmite el club en general, empezando por el presidente, por los patrocinadores. Es decir, todas las noticias que me han llegado sobrepasan un poco mis expectativas en cuanto a la ilusión que podía generar un equipo de Liga Femenina en el club. Espero que esa ilusión que tenemos sepamos transmitirla a todos los demás y conformemos un equipo, bueno, pues que conecte con toda esa masa social a la que queremos llegar, con todos los estamentos a los que queremos llegar, y que, bueno, pues que haga de nuestra identidad, de nuestra rasmia, de nuestro esfuerzo y de nuestra implicación, pues esa seña de identidad que queremos plasmar y que queremos transmitir a todo el mundo. Se trata de conectar con la gente, se trata de potenciar el baloncesto femenino, se trata de crear una estructura y conseguir que haya no solamente un equipo en la élite, sino que haya una estructura que nos permita pues el crecimiento de jugadoras jóvenes que puedan llegar obviamente a jugar al máximo nivel. Para mí es un placer y cuando se pusieron en contacto conmigo y me dijeron la que estaban montando aquí, no tuve ninguna duda, casi me pregunté yo, sí, por supuesto lo que necesitéis. Para mí estoy muy ilusionada con lo que va a suceder. Tengo ganas, ¿no?, de venir a poner mi granito de arena, esa lucha, esa rasmia que habéis comentado antes, para ahorita que me apunto, me aplico y espero poder llevarlo a cabo. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, de la situación que está viviendo el deporte en estos momentos. Bueno, yo creo que el país entero, el mundo, por la situación que estamos viendo, queramos o no, pues es una situación un poco favorable, y que haya un equipo como el Casademont Zaragoza que en estos momentos aún así quiera dar ese apoyo, quiera apostar por el deporte femenino, que menos que el deporte femenino, las jugadoras pues apostemos, confiemos en su buen trabajo. Yo lo veo, la verdad es que lo veo muy bien, ¿no? Cada vez que va saliendo un fichaje pues te sale una sonrisilla, ¿no?, de decir, qué bien, me lo voy a pasar, cómo vamos a luchar más. Somos jugadoras que yo creo que vamos todas evidentemente en la misma dirección, la misma dinámica, para poder llevar al juego que decía Carlos, ¿no? Un poco ese juego de tanto sólido como de que haya el equilibrio perfecto que al final se acaba buscando en todos los equipos. Me siento muy, muy acogida y evidentemente pues sí que lo había escuchado y lo he vivido. Yo he jugado aquí Copa de la Reina, he jugado con la selección, he jugado y siempre pues hemos estado muy, muy arropadas y nos hemos sentido muy a gusto, así que pues pensar que eso va a ser trasladado a toda una temporada, pues tengo ganas de ponerme las zapatillas y salir a competir, y eso evidentemente es algo que te transmiten los aficionados, el club, esa emoción por algo.